Esta es una producción de Pixel Media. Hola, bienvenidos a todos y a todas en esta plática que en esta ocasión me tocó entrevistar a María José Cortés, miembro de la colectiva 25 Día Naranja. En esta ocasión vamos a trabajar un tema y vamos a platicar un tema muy importante que es la violencia vicaria. Muchas gracias, Winnie, gracias por tu espacio y por la invitación. Realmente es muy bueno hablar de estos temas. Gracias. En esta ocasión te quiero hacer unas preguntas y me gustaría que las personas tuvieran más conocimiento sobre este tipo de violencia que se me hace sumamente importante y de cierta manera, no sé si decirlo invisible, si esté bien, que es la violencia vicaria. ¿Sale? Así es, Winnie. Mira, la violencia vicaria es un tipo de violencia de género. ¿Por qué de género? Porque específicamente la ejerce el hombre hacia la mujer. ¿Cómo? Utilizando a los hijos como un medio para lacerar, para lastimar y para provocar dolor a la madre. Uh-huh. Esto es al momento en que el padre sustrae a los hijos, retiene a los hijos o limita a la madre a la convivencia con los hijos. En el peor de los casos, cuando los papás predisponen las emociones y los sentimientos de los hijos de manera negativa hacia su madre. Uh-huh. Este término se acuñó en el año 2012 por la investigadora psicóloga Sonia Vaccaro. Realmente no es un término que salió de la nada, ha sido muchos años de investigación de ella como psicóloga perito forense en sus investigaciones en estudios de género y violencia. Entonces, en el peor o en los extremos, este tipo de violencia llega al homicidio, es decir, perpetuado por el padre hacia los hijos. En mediana situación se da cuando los padres de manera dolosa, bajo denuncias o demandas falsas, quitan a los hijos hacia las madres y es donde muchas mujeres sufren este tipo de violencia, aunado a que se viene la violencia institucional por tener un sistema de justicia corrupto, un sistema de justicia donde existen arbitrariedades, influyentismos, amiguismos y muchas situaciones donde se vulnera, se cosifica, se estigmatiza a la madre. Ok, yo he escuchado sobre la violencia vicaria, de hecho nos ha tocado a mí como psicóloga, me ha tocado a mí estudiarla también y revisarla y no había yo escuchado, o bueno, no había yo tenido como la parte de leer que también esto puede ser desde que hablan mal de las mamás, no los papás hablan mal de las mamás. Es correcto. Y hasta el punto de decir, bueno, puede haber un intento de homicidio de ¿Sí? los papás hacia los hijos, es como su versión más grave, ¿no? Es como... Es correcto. De hecho, justamente en España se tenían estos casos de homicidios. Acá en México no tanto. Acá en México justamente es por las denuncias y demandas falsas. Uh-huh. Pero todo está centrado bajo estudios de investigación, te digo, por esta gran psicóloga forense, Sonia Vaccaro. Ok. ¿Ella es española o es mexicana? Ella es nacida en Argentina. Uh-huh. Pero por muchos años ha residido en España y precisamente ella determina este concepto de violencia vicaria al estar en materia familiar como perito forense. Ok, qué interesante. Sí. ¿Cómo conoces este tipo de violencia? Mira, este tipo de violencia la conocí justamente hace 2 años, 7 meses. Uh-huh. Cuando me quitan a mi hija de una manera dolosa bajo una demanda y denuncia con hechos falsos. Uh-huh. Es justo en mi penar, en estos 2 años que yo conozco a una mamá que me empieza a hablar del término violencia vicaria, porque yo la desconocía, y es donde me nombran a la colectiva 25 Día Naranja. Yo decido contactar a la presidenta, que es Claudia Magaña Lugo. Uh-huh. Realmente una mujer que ha dejado huella con precedente en este tema de la violencia vicaria desde hace más de 10 años en la lucha. Okay. Y ella nos ha dado soporte justamente a todas las mamás que estamos sufriendo y a las mamás que no sepan y estén pasando por una situación similar. Ok, tengo una duda por acá. ¿Sí? ¿Solamente nosotras como mujeres podemos vivir violencia vicaria o quiénes la pueden vivir? Mira, está tipificado por eso como una violencia de género. Uh-huh. Y sí, es la mujer y en caso secundario que viene siendo los hijos. Porque al momento de dañar a la madre, tú dañas el vínculo materno-filial. O sea, el violentador daña ese vínculo y afecta a los hijos de manera directa, ni siquiera indirecta. Y pasa que ellos creen que están haciendo las cosas bien y creen que la paternidad que ellos están dando es buena, entre comillas, pero creo que cualquiera que se atreve a lacerar ese vínculo
que para mí es más preciado, como que es un amor puro y sincero, yo no puedo pasarlo con alguien que tenga buenos sentimientos. Claro. Fíjate que dentro de mi parte de los estudios en violencia de género, siempre hemos leído como primera instancia violencia física, psicológica, sexual, emocional, etcétera. Realmente todos los tipos de violencia no están tipificados, me parece, en el Código Penal Federal. Hay algunos que todavía no están tipificados y hay otros que pues ya lo están por su gravedad, por así decirlo, ¿no? Por la gravedad que piensan que este es más grave que el otro. Entonces, ¿por qué crees que esta parte de la violencia vicaria no es tan conocida como la violencia física, como la violencia sexual? Fíjate, creo que es porque se ha normalizado este tipo de conductas. O sea, muchas mujeres, me atrevo a pensar fehacientemente que muchas generaciones atrás sufrían este tipo de violencia, sin embargo no la sabían. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que era un constructo social donde la mamá estaba en casa, el hombre utilizaba así a sus hijos para lastimar de algún modo a esa mamá. Pero hoy ha cambiado pues muchas cosas. Las mujeres salimos avantes, es decir, en la cuestión económica, en la cuestión de empleos, nos empoderamos y entonces llega un momento en que puede existir hasta una rivalidad profesional entre tu pareja, que llega el momento que si te desvinculas con él, es decir, decides romper tú como mujer esa relación, se puede tornar en violencia. ¿En qué sentido? En que ellos toman cierta venganza y puede ser como utilizando a los hijos. Okay. Y también hay una causa raíz que se ha investigado mucho y es el tema de la pensión alimenticia. O sea, claro, les causa mucho conflicto el tema de ser responsables económicamente. Entonces, prefieren pelear la guardia y custodia antes de que se les determine una pensión alimenticia. Ok, claro, entiendo ese punto. Y dentro de esa misma pregunta, decir, bueno, no se escucha tan frecuentemente ni en medios de comunicación, ni entre pláticas triviales, ni información como por ejemplo en redes sociales. ¿Conoces cuántas personas más o menos conoces que viven este tipo de violencia? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Estamos asombradas por cuántas personas llegaste a conocer? Mira, sí, a partir de que yo llegué a la colectiva he conocido alrededor de 22 a 25 mamás sufriendo lo mismo. Estoy hablando de esas mamás que ya no tenemos miedo a decir las cosas como son, pero aún existen muchas mujeres que contactan y se hacen saber y solo quieren que nada más sean escuchadas. No quieren decir sus nombres, quieren pasar en anonimato y precisamente por el miedo a represalias por parte del papá de sus hijos. Claro, entiendo. Entonces, sí, por eso mismo muchas personas, tanto mujeres de diferentes edades que han vivido una situación similar, pues no han querido, ni siquiera cuando es otro tipo de violencia, no han querido decir nada, ¿no? Por miedo a esas represalias, porque después de todo saben, ellos conocen a sus exparejas, parejas, etcétera, de lo que pueden ser capaz o piensan que las amenazas pueden ser reales, ¿no? Sí, y es que en muchos de los casos es reales, porque estos casos que tenemos específicamente en la colectiva, todos tienen un mismo patrón conductual. Okay, o sea, la mayoría de las mujeres, por decir el 90%, todas hemos decidido dejar o terminar aquella relación. Y todos esos papás tienen de alguna forma un influyentismo, un favoritismo en el tema legal que ha hecho que se pueda hacer real el quitar a los hijos. Claro. Por medio, te digo, de denuncias o demandas falsas. Ok. ¿Y se puede denunciar este tipo de violencia aquí en Tabasco, aquí en México? ¿Ya se puede denunciar? Todavía no como tal. Apenas el 20 de marzo se aprobó en el Pleno del Congreso. Sin embargo, hay 2 estados en la República donde ya se puede denunciar. Estamos ahorita en el periodo de los 180 días hábiles estrictamente que tienen que correr para aparecer en el Código Civil y en el Código Penal. Pero eso nos anima a nosotras como colectivas a creer que esta lucha ha sido con ahínco y tesón y que puede ser un parteaguas para muchas mujeres que estén sufriendo y que decidan en algún momento voy a pelear por mis hijos y voy a salir avante. Ok, claro. Entonces, prácticamente todavía, y cuando llegamos, por ejemplo, cuando queremos hacer una denuncia o queremos hablar con, vamos a decir, con las leyes, con la ley, decir, oigan, me hace falta una persona en mi vida, ¿cómo podemos llegar entonces a fiscalía? ¿O qué se dice en fiscalía?
Hasta ahorita solo está manejándose la violencia física, psicológica, económica, patrimonial, y que de algún modo todas van de la mano. Normalmente un violentador vicario antes fue un violentador psicológico o un violentador físico. Como todavía no está, te digo, solamente esos son los medios de manifestar los tipos de violencia, porque al final no dejan de haber amenazas, no deja de haber miedo, y eso es una violencia psicológica. No deja de haber esta parte en la que se nos mengua la economía por tener que pagar abogados. Es una violencia económica, la violencia institucional definitivamente que se nos da, porque muchas autoridades, pues sí, desafortunadamente no están a favor sino están de los propios intereses o del mejor postor. Ok. Se podría decir entonces que en ese tipo de violencia, no podemos denunciar como tal, decir soy violentada de forma vicaria, o sea, de violencia vicaria, no se puede. Entonces, ¿cuántas mujeres más o menos te ha tocado, no conocer en persona, pero sí saber como en redes sociales, medios y de aquí para allá, te ha tocado saber cuántas mujeres más o menos denuncian, como de 30, cuántas denuncian? Mira, imagínate que si de violencia física solamente, ¿qué será? 3 de cada 10 mujeres denuncian violencia física, pues violencia vicaria es mínimo, ¿no? Entonces te digo que casi no se hacen o no se quieren dar a conocer por el tema del miedo. Claro. Entonces ahí es una parte que nos toca hacer como conciencia social. Claro. Mucha conciencia social, sobre todo decir que hay un lugar, que hay una asociación para dar soporte, para abrazar a esa mamá que está sufriendo y que está en esa misma situación. Sobre todo que ya vemos mamás que ya pasamos lo mismo. En su momento ¿qué te digo? No, me tocó llorar, me tocó estar en angustia, pero hubo alguien que me dio la mano, que me explicó y me dijo, no estás sola, estemos pasando lo mismo. Y llega el momento en que te empoderas, llega el momento en que dices, o tengo que luchar y tengo que aprender de leyes, aunque no nos tocó ser abogadas, te toca aprender de leyes porque tienes que luchar por tus hijos. Claro, lo entiendo. Entonces, por ejemplo, en esta transición de que ocurre esta situación, somos violentadas de forma vicaria, al seguimiento de ese tipo de violencia, de recibir justicia, ¿cómo se sienten? ¿Cómo llegaste a sentirte? ¿Qué problemas te desarrolló, por así decir, el haber vivido esa experiencia? Mira, es muchos los problemas que sufre una mamá que padece violencia vicaria. Número 1, al romper, te decía, el vínculo materno-filial. Okay. Realmente es, como dice Sonia Bácaro, es un lacero a la sociedad. Porque pues no hay nada más hermoso que un vínculo de una mamá con un hijo. Entonces, segundo, lo económico. Tercero, la salud. O sea, te imaginas romper con muchas mamás el ciclo vigilia-sueño por el estrés, por la ansiedad, por la depresión, por estar en la incógnita de si vas a recuperar o no vas a recuperar a tus hijos, por no saber qué va a suceder, si realmente van a surtir efectos las amenazas de ciertos papás. Esto hablando en general, de muchas mamás que sufren amenazas. Claro. Entonces, claro que es vivir en una constante altas y bajas emocionales. Al final, como seres humanos, somos emocionales. Claro, sí, por supuesto. Y entonces me imagino que llegar a esta colectiva, ¿cómo te hizo sentir? Me hizo sentir acobijada. O sea, realmente el hecho de saber que yo no era la única. Y no porque dijera, tiene que haber más. No, sino es el hecho del soporte, te decía, del abrazo emocional, de saber que no estás sola, de que alguien te dice, tranquila, ya pasé por lo mismo. Va a suceder así, puede suceder así. No te asustes. Puedes buscar otra alternativa, o puedes hablar aquí, puedes ir allá. Entonces, eso te hace sentir que no estás... O sea, que no estás sola, que estás acompañada. Claro. Ok, perfecto. Entonces, ¿has conocido otro tipo de colectivas similares? ¿O hay colectivas hermanas? Sí. ¿O hay un movimiento también que esté apoyando a las mujeres que están pasando por una situación así? Sí, este movimiento contra la violencia vicaria es a nivel nacional. Hay muchas colectivas de mujeres.
No te tengo los nombres en específico, pero hay casi colectivas por cada estado. Okay. Entonces todas estamos unidas, todas las colectivas se comunican entre sí, porque pues evidentemente hay un día que es el 8 de marzo donde se conjuntan a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Para esta lucha. Y por estados. Es correcto. Cada estado tiene... Así es. Perfecto, ok. Muy bien. La verdad es que esta situación que me estás comentando, por supuesto que no solamente tú la estás viviendo, sino me estás dando como una estadística de que sí, hay mujeres que ya lo están hablando, que ya están buscando información como tú y tus compañeras, y hay mujeres que no saben, me imagino, en este momento qué hacer. Sí, exactamente. Hay mujeres que no saben qué hacer, y es por eso que agradecemos el espacio para que podamos llegar a esas mujeres que estén sufriendo y que pueden contactar a 25 Día Naranja. Estamos en las redes sociales, aparecemos en Facebook como 25 Día Naranja y en Instagram como 25 con número Día Naranja AC. Pueden enviarnos un mensaje, les vamos a responder y les vamos a dar soporte emocional para quien lo esté padeciendo. Muy bien, muchas gracias. Aparte de las colectivas, porque me imagino las colectivas son, ¿cómo les podemos llamar? Organizaciones no gubernamentales, ¿no? Sí, asociaciones civiles. Ajá. ¿Hay alguna otra asociación civil o alguna otro lugar aquí en Tabasco que tú conozcas, que tú digas, bueno, aquí creo que también te pueden apoyar en esta situación u orientar sobre lo que estás viviendo? Hay otras asociaciones civiles que van conjuntamente, es decir, en cuanto a la sororidad de la mujer, en cuanto a la lucha contra la violencia, pero en específica, 25 Día Naranja es justamente contra la violencia vicaria, okay. Que esta es justo para la mamá que esté siendo vulnerada o violentada por medio de sus hijos. Claro, ok. Entonces, se podría decir que si yo mando un mensaje a la colectiva por cualquiera de estas dos redes sociales, me van a contestar. Me imagino que ya hay como, dentro de ustedes hay como un grupo que son los enlaces. En efecto, hay mamás que están asignadas para justamente responder, orientar y dar seguimiento a aquella mamá que ya sea que necesite ser escuchada o quiera pertenecer a la colectiva con mucho gusto. Ok, perfecto. Si yo como psicóloga quiero formar parte, es decir, yo quiero, por ejemplo, hacer un apoyo como apoyo psicoterapéutico en alguna ocasión para las mamás que son tal vez nuevas, ¿no? Que son las que me imagino que están en esta parte de la crisis, del no saber qué está pasando, no saber ni cómo me siento como mujer, ¿no? Como mamá, que está pasando toda esta situación. ¿Con quién me tengo que contactar? ¿Con ustedes? ¿Puedo mandar un mensajito para poder ser parte y para que otras psicólogas y abogadas que vean esta entrevista puedan decir, oye, me gustaría ser parte de alguna asesoría, alguna intervención? Así es, Winnie, y la verdad que buena tu pregunta, porque sí, esta parte del apoyo psicológico es necesario y sí necesitamos psicólogas, sí necesitamos abogadas, inclusive puede haber otro tipo de asistencia para las mamás, porque sí hay un momento en el que cualquier mamá puede entrar en crisis emocional. Claro, es que es una situación que está latente, o sea, que está vigente. Es correcto, porque al menos se viven varias etapas en los procesos legales donde te tienes que enfrentar a tu agresor, donde no puedes ver a tus hijos o donde te permiten ver a tus hijos solamente los fines de semana. Y la verdad que es muy deleznable ver la poca empatía que tienen las instituciones hacia esto, la poca intervención psicológica, la dilación que hay en los procesos es realmente desastrosa, y eso, una cosa conlleva a la otra. Entonces te imaginarás, cada día para nosotras es realmente morir sin tener a nuestros hijos. Claro, una lucha constante. Así es. Sin hablar de la revictimización que a veces se puede ver. Así es, porque nadie más lo sabe. O sea, la gente te puede ver trabajando porque tenemos que salir a una sociedad que, pues, donde trabajamos, donde reímos, donde hacemos vida social, pero llega el momento donde te encuentras en tu soledad, donde te sitúas en tiempo y espacio y vuelves otra vez a pensar en tus hijos. Y no es que te olvides de tus hijos, sino simplemente la vida misma conlleva en muchas cosas, pero sí hacen falta tus hijos. Claro, entonces a veces hasta podemos ser juzgadas, ¿no? Puedes ser juzgada porque te ven reír o te ven en una fiesta y dicen, ya se le pasó.
Eso era pura mentira. Sí, es correcto. El estigma social está presente sobre todo porque si hay un tema de demanda, ellos no tienen idea de lo que es capaz un agresor vicario, o sea, de lo que pueden llegar a inventar o decir, inclusive el hecho de que se nos maneje como locas, inventan padecimientos, inventan situaciones falsas para poder quitar a los hijos, y luego la gente, o amistades cercanas, es decir, al vínculo, empiezan a decir, seguramente fue mala mamá, seguramente los maltrataba, seguramente no estaba pendiente, no les daba de comer. Entonces sí caes en esa sensación fatal de que todo el mundo te señala, pero aprendes aparte a vivir con ello porque nadie más sabe la realidad que uno misma. Claro, es que es muy fácil hablar sobre una situación. Sobre todo es muy fácil decir algo sin tener el contexto. Así es. Y lo que realmente está pasando ni siquiera, o sea, muchas personas no saben ni siquiera lo que es violencia de género. Así es. Muchísimo menos van a saber cómo se desglosa la violencia de género, si hay tipos, si hay modalidades, como por ejemplo esta, ¿no? Que de cierta manera es un tipo de violencia algo, vamos a decir, el nombre es nuevo, el nombre. Porque no es una violencia nueva, es una violencia de seguro muy generacional, de hace años, que ha vivido una mujer muchísimos años, pero hasta que alguien pudo darle un nombre, o a las mujeres se reunieron para darle importancia, se pudo visibilizar esta situación. Porque si ustedes como colectiva y otras colectivas y las colectivas anteriores no estuvieran trabajando en esto, no se hubiera posiblemente visibilizado. Y es más, no se le hubiera dado ni siquiera un nombre para cuál referirnos y ya tener como cierta noción de lo que está pasando, ¿no crees? Así es. Y definitivamente el agresor vicario muchas veces pasa como buena persona ante la sociedad. O sea, muchos se creen sus historias y no tienen idea de lo que es capaz de hacer. O sea, ya, como te decía, ya de entrada romper el vínculo entre la mamá y un hijo, pues no estamos hablando de alguien con buenos sentimientos. Y son personas que desafortunadamente ocupan a veces hasta cargos políticos, cargos dentro del sistema de salud, dentro del sistema educativo, dentro del mismo sistema de justicia. Y es impresionante. Entonces, para nosotras sí ha sido una lucha. Claro, de hecho, si nosotras nos vamos un poquito más atrás y vemos el perfil de una persona agresora, podemos ver varios puntos que me imagino que están puntuando, como por ejemplo el que la sociedad o el que por fuera de la casa vean que tú quieres, amas, procuras, ¿no? a las personas que tú posiblemente estás agrediendo. Es un ejemplo. Entonces, si nos vamos un poquito a las investigaciones sobre el perfil del agresor, pues esta parte del quedar bien afuera para que nadie se entere de lo que realmente está pasando es muy común. O culpabilizar a las otras personas. Así y no es. Hacernos responsables o hacerse responsable de sus situaciones, ¿no? De lo que están ejerciendo. Entonces es muy común. Es muy común, sí, porque de entrada tienen un perfil narcisista y manipulador. Es decir, ellos violentan de manera psicológica o violentan de manera pasiva. Claro. Entonces, finalmente esto se vuelve un círculo, porque cuando te encuentras conviviendo con tu agresor antes de decidir salirte del hogar, esa misma agresión te conlleva a veces el estímulo a responder de igual forma, y es donde voltean y justamente dicen, ella es la que está mal, ella es la que violenta. Entonces todo lo hacen muy estratégico. Claro. Y de cierta manera esta situación pues se convierte pues obviamente complicada. He visto muchos casos del por qué dicen, bueno, es que si estabas viviendo esta situación, ¿por qué no te saliste a la primera o a la segunda? ¿O por qué lo dudaste tanto? ¿Por qué no sé qué? Es que realmente no es fácil. Y sobre todo si estamos diciendo, me tengo que mudar, tengo que cambiar de casa y tengo que llevarme a mis hijos. Y mis hijos tienen la escuela aquí, mis hijos tienen los amiguitos aquí, este es su parque, aquí está el súper, aquí está, o sea, ¿cómo? O sea, la gente no está viendo que no es tan fácil como realmente dices, agarras tus cosas y te vas. No es así, o sea, como mamá y como mujeres, por ejemplo, como parejas, vemos todo el contexto de decir, los niños, las niñas, tengo que cambiarle todo su esquema, será prudente, y ahí es donde nos ponemos a pensar, ¿será prudente? ¿Será necesario? O sea, ¿puedo seguir soportando esto por ellos? ¿O qué está pasando? ¿No? ¿Qué hago después? ¿No? Entonces, la gente es muy común leer en comentarios, es que
¿por qué seguiste? ¿No? Es que ¿por qué no hiciste esto? Es que si estás viendo, es muy común y desgraciadamente hasta que no lo vivimos, o sea, hasta que no vivimos una situación similar o la situación, no podemos decir, lo comprendo. Hay muchas personas que les pasa así, que no pueden ser empáticas, y hay otras personas que sí, con muy facilidad dicen, no, espérate, no estamos viendo toda la situación, no estamos viendo lo que esa mamá tuvo que pensar y hacer, pues para poder sobrellevar esta situación y poder salvaguardar la vida y la integridad de los pequeños, ¿no? Sí, claramente. Y lo que tú dices es muy cierto. Número uno, porque sí se genera, y como tú sabes, hay un proceso de apego en una relación. Entonces, Claro. desvincularte de eso no es tan fácil decirlo. Hay gente, como tú dices, que ¿y por qué no lo dejaste? O sea, no es tan fácil. Dos, es el tema económico, porque a lo mejor aquella mamá no tiene la suficiente fuerza económica como para decir, me salgo, rento una casa, compro todo y hago nueva vida. Y tres, también la cuestión social impacta mucho, lo que dice tu familia, lo que dice la familia de él, el qué va a pensar la gente, otro fracaso, mil y unas cosas que nos pasan en la cabeza. Pero como bien sabes, las mujeres pasamos el duelo dentro de. Entonces llega un momento en que, por mucho que tarde el duelo, pues llega un momento en que decides levantar los pies y volar, porque te pones a pensar, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Quiero una vida así para mis hijos? ¿O quiero continuar viviendo esto? Y pues siempre hay como un día donde determinas. Claro, así es. Si en algún momento, por ejemplo, en esta entrevista, una mujer, una persona está viviendo este tipo de violencia, nos está viendo, nos está escuchando, ¿qué le puedes transmitir? ¿Qué te gustaría decirle? Me gustaría sobre todo decirles que no tengan miedo, que sean fuertes. Y decir fuerza es algo que quizás en su momento yo no sentí, porque yo sentí desfallecer, pero precisamente para eso estamos estas historias de estas mujeres, para darnos ánimos y levantar a la otra y decir que hay lugares como 25 Día Naranja donde estamos de todo corazón dispuestas a darles un soporte y un apoyo emocional. Claro, gracias. Sí, la verdad es que este tema se me hace sumamente importante, sobre todo por el medio en el que estamos, es decir, Tabasco es un estado pequeño a comparación de algunos más de la República y que a veces hay información que se podrá decir que no hay como abundante, ¿sale? Hay información de otros temas, hay información de otras situaciones, otras vivencias, pero de estos temas pues a veces no hay como o la apertura o no hay como el interés y demás. Y creo que también es un estado que necesita tener toda esta información, toda esta herramienta, todo este conocimiento para que en algún futuro o mañana, mejor dicho, una mujer esté viendo esto, esté buscando, no sé, algún sinónimo de esta situación, algún dato en internet, le pueda aparecer este dato, le pueda aparecer otro dato y sepa lo que está viviendo, tenga una noción de lo que a lo mejor la amiga, la vecina, la hermana, la hija esté viviendo, ¿no? Y puedan también ser una red de apoyo y poder mostrar esta información y que se reproduzca lo más que se pueda. Así es. Y fíjate algo, Winnie, que me gustaría decir y aportar, es que tristemente, y yo creo que tú bien lo sabes, que desafortunadamente este tipo de violentadores son a veces hechuras de muchas mamás permisivas. O sea que es increíble ver cómo una propia mujer lastima a otra mujer. Porque justamente son estas madres que crecen a los hijos de una manera tirana, donde hay madres que consienten que sus hijos violenten físicamente a sus esposas, es decir, a sus nueras, donde permiten que sus hijos no mantengan a sus nietos, y bajo esto es que se vuelve una sociedad tirana. O sea, se va todo en consecuencia. Y entonces me llama mucho la atención justo estas mamás, ¿no? Que son esas mamás que apoyan a estos hijos, donde si les llegan a pedir pensión alimenticia, se molestan las propias mamás de esos hombres, donde ¿para qué le va a pedir dinero si ella lo puede mantener? Si ella fuera más orgullosa, no debería estar peleándole dinero a mi hijo. Entonces me he topado con ese tipo de comentarios. Inclusive hay ciertas como colectivas de hombres
donde ellos dicen que la violencia vicaria también justamente los incluye. Pero no, yo te voy a poner dos escenarios. Normalmente el constructo social, o estamos acostumbradas, ¿sí o no, Winnie?, a que el hombre muchas veces abandona el hogar. En el 100% de los casos, el hombre que abandona el hogar, ya sea porque tiene otra relación o por el factor que sea, el 5% te dirá, me llevo a mis hijos. El 95% no se lleva a sus hijos. Entonces hay otras características. En cambio, una mujer que decide salir de ese hogar violento, te la revierto, el 95% agarra a sus hijos. Claro. No los deja. A lo mejor habrá ese 5% de mujeres que diga, bueno, yo me voy porque tiene otras expectativas, pero te aseguro que somos muchas más las mujeres que decidimos salirnos con nuestros hijos. Sí, claro. Entonces, desde ahí ya hay una gran diferencia de por qué no es una violencia vicaria para los hombres. Claro, entonces, si nos basamos a las estadísticas, es verdad. O sea, si vemos estadísticas y revisamos estas estadísticas, es verdad. Me gustaría decir algo, me gustaría decir que desgraciadamente ese 5% de hombres y ese 5% de mujeres a veces sufre las consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque este 5% de hombres que sí tomó la decisión posiblemente de llevarse a sus hijos, de salirse de una relación violenta y demás, no está siendo visibilizado gracias a sus otros compañeros, gracias al otro 95% que no hizo las cosas bien, vamos a decirlo rápido, ¿no? Entonces este 5% de hombres, o sea, está siendo también violentado y también hasta creo que dejado mal hasta por su propio género, ¿no? Que pues lo ha dejado mal a lo largo de la historia. Así es, pero es otro tipo de violencia, es violencia familiar, no es violencia vicaria. Porque a lo mucho, o sea, esos hombres que se van del hogar, que no deciden irse con sus hijos, que sufren sí cierta alienación parental o porque los limitan ver a los hijos, sí. Pero no he visto casos donde se lleven a los hijos y se los estén sustrayendo, se los estén quitando de manera dolosa con denuncias bajo hechos falsos. Eso se ha dado, por contrario, de hombres hacia mujeres. Ok, claro. Okay, entonces, bueno, entonces si nos basamos a las estadísticas, pues todavía como mujeres nos hemos visto más violentadas, ¿no? Sí, muchísimo más violentadas. Ok, excelente. Entonces, gracias por esta información. Realmente es algo interesante, ya que en México la violencia de género, la violencia hacia la mujer, la violencia de género, sí está muy fuerte y ha sido visibilizada como, no sé cuántos añitos te gustan, 10, 15 añitos hacia adelante. O sea, sí, realmente no ha sido muy visibilizada. Y sí, ciertamente hay violencia de ambos lados, pero por algo está existiendo lo que es violencia de género, ¿no? Por las estadísticas. Así es. Nadie ha dicho nunca que el hombre o los niños o los adolescentes, las infancias no vivan violencia. Claro que todos los vivimos, desgraciadamente. Por eso mismo hay todo un, ¿cómo se llama? Hay todo un repertorio de tipos de violencia y modalidades. Entonces, así como los hombres pueden ser como más fácil que los asalten, posiblemente, porque a lo mejor llevan cartera, es más fácil quitarle la cartera de acá atrás y demás. Sí. Un ejemplo que a lo mejor y estoy mal, las mujeres son más fácil que las violenten por ejemplo, de forma familiar, intrafamiliar, ¿no? Sí, así es. Sí, como todo está teorizado, todo tiene su sustento, hay una causa, un efecto, y por algo, como tú dices, estamos siendo ahora visibilizadas mínimamente, pero algo hemos hecho bien, que hemos avanzado, y por lo pronto se aprobó aquí en el Estado y se adicionó a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se adicionó esta parte de la Ley Vicaria, la Ley contra la Violencia Vicaria. Excelente, perfecto. Sí, eso estaba viendo en las noticias de Tabasco, que ya es ley, ¿no? Entonces eso está padrísimo. La verdad, yo te quiero agradecer este espacio y te quiero agradecer a ti y también a la colectiva 25 de Naranja por este espacio y por permitir que yo te pueda entrevistar y que podamos saber, pues, quiénes son ustedes, sus funciones, cómo están, de qué manera tal vez abogadas y psicólogas o alguna otra profesionista, no sé, tal vez alguna comunicóloga, tal vez alguien de marketing, tal vez alguien que pueda como ser parte de las redes, por ejemplo, alguien más, pueda apoyar a las colectivas como ustedes, porque son colectivas importantes, son colectivas que también necesitan
ser visibles en el estado y también a la vez pues a nivel nacional, ¿no? Al contrario, Winnie, muchas gracias a ti, gracias por el espacio y sí, cualquiera que se quiera sumar a esta causa, con muchísimo gusto y más que agradecidas. No, muchas gracias a ti. Gracias.